¿Cuál otro? Ah, Zoom también. Ah, está bien. Sí, yo en semestre pasado terminé los cursos justamente utilizando Zoom, pero como el instituto contrató este servicio, la verdad es que vale la pena, porque se pueden hacer muchas cosas. Inclusive ustedes pueden tener acceso al Office que ofrece el instituto a través del contrato que se hizo con Microsoft. Sí, es cierto. Por eso es que tal vez varios de sus Claro. profesores igual están utilizando esta plataforma, ¿no? Además no te saca los 40 minutos, ¿no? Sí, ese es un gran detalle, que fíjense que mi experiencia del semestre pasado, y también estuve dando el curso de recuperación académica, no, el de recuperación académica, pero ya lo hice con Teams, pero el fin de semestre lo hice con Zoom, entonces me servía porque hablaba 40 minutos y descansábamos 20 minutos y luego otros 40 minutos, y creo que se hacía menos pesado que como ahorita, porque ahorita el problema es que pues hay que estar, al menos para mí, hay que estar hable y hable y hable y hable, y es bastante pesadito. Pero bueno, está bien, es nuestro trabajo. Y bien, pues entonces les voy a compartir mi pantalla para que continuemos con lo que estamos viendo. Recordarán que lo que habíamos visto la última sesión era cómo se podía calcular en este caso la capacitancia, ¿verdad? Entre un par de conductores, es decir, una línea bifilar. ¿Sí? Recordarán que con una figurita se analizó cómo es que se puede determinar una capacitancia externa, ¿verdad? Fuera del conductor. Inclusive hay una capacitancia interna, pero ese caso no lo tomamos porque, bueno, consideramos que la construcción del mismo pues es homogénea, es decir, que es completamente idealizado. Y bueno, así se considera siempre. Y después, bueno, recordarán, lo voy a comentar, lo que se hizo es generar unas especies de circunferencias, ¿verdad? Concéntricas de ese conductor, y esas circunferencias punteadas eran superficies equipotenciales, ¿verdad? Y lo que se determinaba es justamente la diferencia potencial entre cada una de esas líneas y ciertos puntos que en este caso los definíamos. Y bueno, ya una vez que se hizo ese análisis, se aplicó una metodología parecida para determinar la capacitancia entre un par de conductores, ¿verdad? Y vimos el caso de la fórmula para la capacitancia entre un par de conductores cuyos radios, ¿verdad? De conductor eran diferentes, y justamente la última que vimos fue esta para radios iguales, ¿verdad? Que es lo último que quedamos. Y no sé si recordarán, pero les comenté que veríamos en esta sesión, o comenzaríamos a ver, ¿sí?, el análisis ahora de la inductancia. Recordando que ya para el caso de la línea bifilar vimos lo que es la resistencia, ¿sí?, que son las pérdidas que se tienen la línea de transmisión. Estamos viendo la conductancia, la capacitancia, perdón, y vamos a ver lo que es la inductancia. La conductancia va asociada a lo que son las pérdidas en el conductor, porque recordarán que viene alfa C y alfa D, es decir, las pérdidas debidas al conductor y las pérdidas debidas al dieléctrico. Entonces ahí se vienen ya considerando esos dos parámetros, y la capacitancia es lo que vimos la sesión pasada, y justamente hoy vamos a ver lo que es el análisis de la inductancia. Entonces nosotros sabemos bien, ¿verdad? Ya lo comenté. De hecho, una cosa es el efecto de la inductancia y otra cosa es el inductor. Hay que tenerlo bien claro, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es analizar el efecto de la inductancia. De hecho, por eso ahí ahorita en la pantalla dice capacitancia, más no capacitor, ¿verdad? Es la capacitancia, es decir, un efecto. Entonces la inductancia, ¿verdad?, se obtiene cuando se hace circular una corriente por un conductor. Sabemos que se producen líneas de flujo magnético a través de este. Entonces, si esa corriente que yo inyecto al conductor varía con el tiempo, es decir, una corriente variante con el tiempo, el flujo magnético que se va a generar, ¿verdad?, va a cambiar. Y al hacer esos cambios de flujo magnético, pues se puede inducir una tensión. Por lo tanto, si este fenómeno está sucediendo en un conductor, ¿verdad?, entonces decimos que podemos tener la presencia de una inductancia, es decir, un efecto de una inductancia.
Entonces, esa inductancia recordarán que la definimos como lo que es la razón que existe entre el flujo magnético y la corriente que lo produce. ¿Ok? Y el flujo magnético que se produce en una línea de transmisión debido al flujo de cargas, o lo que normalmente conocemos como corriente, pues produce lo que es una inductancia total, ¿sí? En donde pues la magnitud de esa inductancia total va a depender de la configuración justamente de la línea. Entonces, lo que acabo de comentar es que, recordando que la inductancia, que es un efecto, es igual a la relación, ¿verdad?, del flujo magnético que produce la corriente que pasa por justamente un dispositivo o un elemento básico del circuito, perdón, no es un dispositivo, es un elemento básico del circuito, que está formado por un alambre enrollado. Esto es un inductor. Y este inductor lo que nos da es un efecto de inductancia. ¿Ok? Y justamente lo que nosotros vamos a hacer es ver la característica de ese efecto de la inductancia en lo que es la línea de transmisión. Y de igual manera, como lo hicimos para el caso de la determinación de la capacitancia de un solo conductor, ¿sí? En este caso vamos a analizar primeramente con un simple elemento metálico. Nuevamente un elemento cilíndrico, ¿sí? En este caso un conductor redondo sólido, ¿verdad? Y para que no se tengan problemas de condiciones de frontera, que justamente se presentarían en esta cara, y en la terminación del otro lado de del conductor, es decir, la primera de ellas estaría en lo que es en la terminación cercana y el otro en la terminación lejana. Si este conductor no se considera infinitamente largo, eso significa que yo tendría que hacer un análisis un poquito más complicadito, porque pues depende qué tanta sea la longitud. En este caso esta es L, aunque parece una I, es una L, la longitud, sí, de ese conductor. Y pues para análisis, para cuestiones, en este caso de análisis, conviene que tenga un valor infinito, es decir, largo, para que no tenga condiciones de frontera. Hipotéticamente las condiciones de frontera se encuentren hasta más infinito. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente lo que acabo de comentar, ¿verdad? Que si se tiene una corriente y esa corriente se hace circular por el conductor, obviamente aquí necesita uno completar el circuito, ¿verdad? No es así nada más al aire, ¿sí? Y este conductor tiene un valor de radio R, ¿verdad? Se van a producir dos tipos de campo, ¿sí? De campo magnético, que obviamente son concéntricos, justamente así como se muestra en el caso del conductor. Vamos a tener un campo, perdón, eh, magnético interno, es decir, en la parte metálica que se va a formar aquí, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque recordarán, cuando empecé a desglosar lo que es el circuito eléctrico equivalente de lo que es una línea de transmisión, cuando les comenté acerca del efecto inductivo, ¿verdad? O de la inductancia, ¿sí? Es que, pues, en realidad lo que nosotros consideramos, pues es prácticamente el efecto externo, pero también el efecto interno que se tiene ahí sucede. Y cuando se hacen los análisis, normalmente este campo interno muchas veces se llega a despreciar, ¿sí? Pero siempre hay que considerar. ¿Ok? Entonces vamos a tener líneas de campo magnético dentro del conductor, y justamente también en ese momento les comenté de que casi todos los materiales que hay en la naturaleza, ¿sí?, son permeables a las líneas de flujo magnético, ¿sí?, a excepción de algunos casos muy particulares donde nosotros podemos interferir y manipular y, en este caso, poner valores distintos para que esa permeabilidad se reduzca, ¿ok? Pero, bueno, pues lo que se hace es la mayoría de los metales que utilizamos para, en este caso, construir líneas de transmisión, que normalmente es cobre, ¿sí?, en las líneas de flujo magnético penetran perfectamente y no hay ningún problema. Es decir, entonces, efectivamente, dentro de la parte interna, sí, sólida del conductor, tenemos líneas de flujo magnético. Y aparte, las que siempre conocemos, que son las que están externamente, que son las líneas de campo magnético externo. Entonces, es importante que tengamos en consideración que vamos a tener esos dos casos. Ok, permítanme un momento, alguien quiere entrar. Entonces, si el conductor que tenemos en la pantalla está hecho de un material no magnético, ¿verdad?
¿Eso qué quiere decir? Que no va a tener no se va a polarizar magnéticamente, es decir, va a tener su polo norte y su polo sur, sino que prácticamente, sí, las líneas de flujo magnético van a penetrarlo y no va a generarse ese problema, ¿verdad? O no es el problema, sino más bien ese detalle, ¿sí? Y además se considera que la corriente se distribuye uniformemente, ¿sí? Es decir, que la corriente que estoy señalando aquí se va a distribuir uniformemente, ¿sí? En todo lo que es el área de sección transversal del conductor, ¿verdad? Es decir, sin considerar el famoso efecto Skin. Entonces esas líneas de campo magnético interno y externo, ¿sí? Serán círculos concéntricos, como justamente lo estamos viendo en la figura, ¿verdad? Alrededor del conductor, con una dirección definida por la regla de la mano derecha. Es decir, si apuntamos con el pulgar en la dirección de la corriente que se muestra ahí con la flecha, así como se ve, como si fuese de izquierda a derecha, entonces justamente las líneas de campo magnético, ¿verdad?, llevarían el sentido así si viésemos desde esta perspectiva, entonces veríamos que las líneas tendrían, los giros de las líneas serían en sentido horario, ¿verdad? Es decir, en el sentido en el que lo hacen las manecillas del reloj. Entonces, eso es importante. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es, en este caso, la inductancia interna y que se debe prácticamente debido al campo magnético interno, es decir, lo que se genera dentro del conductor. Entonces, ¿verdad? Para obtener esa inductancia interna, primero se escoge un campo magnético con un radio que vamos a llamar X, y justamente ese radio X es este que se muestra aquí. Si lo alcanzan a apreciar, aquí está la X. Entonces lo que se hace es generar un radio X, ¿verdad? Este X, y es justamente este que tenemos aquí. Voy a tratar de dibujar la trayectoria. Ese es el radio X que hipotéticamente o imaginariamente vamos a poner ahí, ¿verdad? Para, en este caso, analizar en este sentido la inductancia debida, como dice aquí arriba, al campo magnético interno. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Entonces vamos a tener un radio, ¿verdad?, que va a ser este X, que ya justamente se los marqué, ¿verdad?, dentro de ese conductor, ¿verdad? Y el conductor es justamente todo este contorno que está sólido, ¿ok? Todo esto que está aquí sólido corresponde al conductor. Y lo único que yo estoy haciendo es como si hiciera otro conductor, ¿verdad?, interno, que es el que se muestra con la línea punteada, ¿sí? Pero, si podemos ver, entonces lo que vamos a tener es que esas líneas punteadas se van a ir, en este caso, dibujando a todo lo largo del conductor, ¿ok? Entonces, nuevamente, vamos a tener, aquí como se hace un acercamiento o un zoom, ¿verdad? El radio del conductor físico es justamente R, el que hemos estado manejando. Entonces, por eso se ve así como que más grande, pero sigue teniendo en este caso, pues la misma característica que en el caso anterior, ¿okay?, de la capacitancia. Entonces, con esta figurita, pues nos va a ayudar, en este caso, a tratar de entender qué es lo que sucede en este caso. Y bueno, aquí traté de hacer la figura un poquito más grande para que se pudiese ver, y entonces se hace de una manera similar al caso anterior para la determinación de la capacitancia, ¿verdad? Lo que se eligen son otros dos circunferencias, ¿verdad? Como la tenemos aquí marcada. Tenemos una y dos, ¿verdad? En donde, si se fijan, la más externa la estábamos llamando la componente de intensidad de campo magnético en la dirección, ¿sí?, X, ¿ok? Y vamos a agarrar otra que va a ser de manera arbitraria, que le vamos a llamar, en este caso, ¿sí? Sería, perdón, no es X. X no es esta. Perdón, me estoy equivocando. X es esta que está aquí. ¿Ok? Es la segunda, no es la primera. Sí, perdón, me estoy equivocando aquí. Aunque de todos modos podremos tomar cualquiera de las dos. Si yo tomo la interna en vez de esta, pues simplemente esta área se hace más grande y no importa. Sigue respetándose, sigue funcionando de la misma manera. ¿Ok? Entonces lo que vamos a sacar es un diferencial de X, ¿ok? Que en este caso, pues es el que nos va a servir para hacer el análisis,
Pero además, como tenemos una configuración, ¿verdad?, cilíndrica, pues obviamente lo que hacemos es, en este caso, el análisis en coordenadas cilíndricas. Entonces, esa fracción de corriente y X encerrada dentro de esa área de cada círculo que se escoge, es decir, lo que vamos a tener es justamente esas líneas punteadas y vamos a tener una corriente IX, ¿verdad? Esa corriente IX, vamos a ver la fórmula, va a ser igual a I por pi por X al cuadrado sobre pi por radio al cuadrado, y obviamente pues lo que vamos a hacer es que esa corriente pues va a estar dada en amperes. Puede estar en miliamperes, en lo que sea, pero pues lo que más nos conviene en este caso es en A. Entonces, con la ley de Ampere, pues se determina la intensidad de campo magnético, ¿verdad? H de X, ¿sí? La cual es constante en cualquier punto a lo largo del contorno del círculo. Entonces, ¿sí?, esta intensidad de campo magnético en la dirección X va a ser igual a IX sobre 2pi que multiplica X. En este caso, como sabemos que IX está definido como I por pi por X al cuadrado entre pi por R al cuadrado, entonces lo sustituimos aquí, nos queda que la intensidad de campo magnético en la dirección X, ¿verdad?, que es justamente la que estamos viendo aquí, esta que está señalizada, va a ser igual a la corriente dividida entre 2pi por el radio del conductor por la longitud que tenga o la distancia que haya desde el centro, vamos a ver aquí, desde el centro del conductor hasta donde yo tomé el punto. Por esa razón, hace un rato que me equivoqué al explicarles que era esta, pues puede ser esta, o puede ser aquí, o puede ser más pegada, o puede ser más cercana, en este caso, a la parte interna, ¿ok? Pero bueno, para no confundirnos con la explicación, vamos a tomarlo justamente como está señalizado en el vector. Entonces, en realidad, pues lo que nos interesa es calcular justamente esa intensidad de campo magnético en la dirección X, ¿verdad?, que justamente se marca acá, y va a depender en este caso de la magnitud o de esta longitud que estamos llamando X. Y justamente, pues aquí está. Y las unidades que en este caso se obtienen son amperes por metro. Esta X es la variable, no es una multiplicación, ¿ok? Entonces las unidades van a estar dadas en amperes por metro. Permítame un segundo. Entonces, ¿alguien recuerda qué es B? Esta B, sin el subíndice X, porque este simplemente nos va a denotar lo que es la dirección. ¿Esta B quién es? ¿O qué nos representa esta B cuando lo vieron en física o en campos y ondas electromagnéticas? ¿Alguien lo recuerda? A ver, esa memoria, esa memoria. ¿Es campo magnético? Sí, se debe al campo magnético, pero el campo magnético hay dos parámetros que son importantes. Una de ellas es H. H ya dije que era. ¿Alguien me puede decir qué era H? Es la intensidad de campo magnético. Correcto, es la intensidad de campo magnético. Y entonces B, ¿qué es? ¿Alguien lo recuerda? No. ¿Es el flujo magnético? No, el flujo normalmente lo denotamos por este símbolo. O a veces utilizamos este símbolo. Ese sería flujo. Bueno, hay que tenerlo presente. Esta es la densidad de campo magnético. Esta es la intensidad
y esta es la densidad. Entonces la relación que hay entre la densidad y la intensidad es simplemente una constante de proporcionalidad, y esa constante de proporcionalidad es justamente la permeabilidad magnética. Entonces, si nosotros multiplicamos por la permeabilidad magnética, ¿sí? Lo que en este caso nos resulta h de x, ¿verdad? Que ya lo tenemos en la diapositiva anterior, h de x y entre 2pi r cuadrado por x, ¿verdad? Uh-huh. A ver, aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle. ¿Ya lo vieron? Aquí hay un detalle. Esta x más bien es ix. Es y, a ver, déjame ver cómo está. Es ix, nos quedaría... ¿Sí están viendo mi pantalla? Porque me está marcando un error. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí se ve, profe. ¿Sí? ¿verdad? Es que está haciendo algo el PowerPoint, me dice que no está respondiendo, entonces permítame tantito, porque creo que está guardando el archivo y si no se va a trabar. ¿Okay? Ok, está correcto. No, perdón, pensé que estaba equivocado, porque fíjense muy bien, simplemente es ix sobre 2πx. Eso significa que entonces, si sustituimos, nos va a quedar, el valor de x nos va a quedar esta y, ¿verdad? Por pi por x al cuadrado, y por pi por x al cuadrado, ¿no? A ver, permítame tantito, déjeme traer un apunte. Ya estoy dudando de aquí de algo. Permítame tantito. Ya, gracias, perdón. Sí está correcta. Sí está correcta. Entonces nos quedaría y entre 2 por r al cuadrado por x. Entonces, justamente nos quedaría, esta cantidad sería μ0 entre 2pi, que multiplica a ix dividido, perdón, entre r al cuadrado. ¿Ok? Ahora, esto es lo que sería la densidad de flujo magnético, y sus unidades están dadas en teslas, que sabemos que es en este caso de Mayer. Algo que no les había comentado desde un principio es que siempre el sistema de unidades se debe de poner en paréntesis rectangular, ¿ok? Según en este caso se especifica en lo que son los estándares de metrología. Entonces, el flujo, el diferencial de flujo, ¿verdad? Encerrado en un anillo de grosor de X, que sería, en este caso, sí, sería el anillo por este grosor de X, que es lo que tenemos aquí, es justamente lo que está en esta zona asurada, ¿sí? Para un conductor, vamos a suponer que fuese de 1 metro, para que el cálculo nos salga, en este caso, más sencillo, ¿verdad? Y el diferencial del acoplamiento inductivo le vamos a llamar d lambda, ¿sí? En el área que acabo de mostrarles, ¿verdad? Justamente se ve aquí, ¿sí? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un diferencial de flujo que va a ser de phi y va a estar dado por el producto de la densidad de flujo magnético en la dirección X por su diferencial. Entonces, sustituimos el valor de la densidad de flujo magnético que lo tenemos aquí arriba, nos quedará μ0 entre 2pi por ix dividido entre r al cuadrado por dx. Y las unidades del diferencial de flujo va a estar dado en Webers por metro. ¿Ok? Y de lambda le vamos a llamar diferencial del acoplamiento inductivo. D es de la diferencia, viene por la palabra diferencial, y lambda no tiene nada que ver con la longitud de onda, ¿verdad? Vamos a llamar simplemente acoplamiento inductivo, ¿ok? Para que no se confunda. Y entonces, en este caso, está definido como pi por x al cuadrado dividido entre pi por r al cuadrado por el diferencial de justamente ese flujo. Entonces, si sustituimos los valores de diferencial de flujo, llegamos a que esto nos queda μ0 entre 2pi, que multiplica a la corriente en la dirección X, ¿verdad? Elevado al cubo sobre el radio del conductor a la cuarta, todo esto multiplicado por ese pequeño diferencial de X, o ese incremento de X que vamos a tener. Y también
en este caso, el diferencial del acoplamiento inductivo, que le estoy llamando de lambda, va a estar en unidades de Webers por metro. ¿Sí? Entonces, el acoplamiento inductivo se obtiene integrando el acoplamiento inductivo diferencial de x igual con 0, vamos a ver aquí, de x igual con 0, que sería justamente el origen, hasta x igual con r. Es decir, como a mí no me interesa solamente estas zonas que yo delimité para tratar de hacer el análisis, ahora lo que me interesa es todo el radio del conductor. Entonces, justamente de 0 hasta el valor máximo, que en este caso sería R. Permítame un segundo. ¿Ok? Y entonces, ¿sí? El acoplamiento inductivo se va a obtener, como ya les comenté, ¿verdad? Desde x igual a 0 hasta x igual con r, es decir, desde el origen, desde el centro del conductor hasta la periferia, es decir, hasta que se cubra el radio del conductor, y va a estar definido entonces como, en este caso, el flujo magnético interno va a ser igual a la integral de 0 hasta r de, en este caso, lo que acabo de comentar hace un momento, ¿verdad? Que se conoce como el diferencial del acoplamiento inductivo. Entonces esto va a ser igual a mu 0 sobre 8pi por i. Y va a estar en unidades de Weber por metro, como hace un momento yo comenté. Entonces, la inductancia interna, dijimos que era el flujo entre la corriente que lo produce. Entonces, en este caso sería el flujo interno dividido entre la corriente, y esto nos daría, pues, mu 0 sobre 8pi, porque esta i que aparece en este caso, ¿verdad? De lo que es el acoplamiento inductivo, ¿sí? Se eliminan y entonces nos quedaría mu 0 sobre 8pi y las unidades serían dadas en Henrys B. Entonces, después de hacer el análisis vemos que el resultado es algo muy sencillo, ¿verdad? Entonces el flujo interno que vamos a tener en un conductor va a estar dado por la permeabilidad magnética, ¿verdad? Del aire o del vacío. Aquí hay que recordar que la permeabilidad magnética del material, y le voy a poner aquí su índice material, el material es igual, en este caso, a la permeabilidad, en este caso, relativa del material por mu 0. Y como ya les he comentado, recordarán de su curso previo de composiciones electromagnéticas, ¿verdad? Que la mayoría de los elementos que encontramos en nuestro entorno, la permeabilidad relativa es unitaria, entonces por esa razón solo aparece aquí mu 0. ¿Ok? Pero si en algún problema que a mí me lleguen a poner, ¿verdad?, en un examen, o aquí mismo lo veamos, y nos digan que el medio tiene una permeabilidad relativa, magnética relativa, ¿sí? Diferente de 1, entonces habrá que considerar esto, y se sustituye este mu 0 por justamente la permeabilidad del medio o de ese material que es por donde va, en este caso, a circular las líneas de campo magnético. ¿Ok? Esto es como queda, en este caso, la fórmula. Entonces ya tenemos lo que es la inductancia interna, es decir, regresando a la figurita, es justamente la inductancia que se genera dentro de el conductor, es decir, en la parte metálica del conductor. Sí, justamente esa área que estoy señalando, ¿verdad? Y si nos vamos al esquema general, pues entonces es justamente esta que dice aquí, el campo interno, es decir, todo lo que está en esta zona. Ahora lo que corresponde es calcular o determinar el campo magnético externo. Y es justamente lo que vamos a ver a continuación. Para el caso de la inductancia externa, ¿sí?, se evalúa considerando que la corriente total I, ¿verdad? Vamos a ver en la figura. Tenemos la corriente total. La corriente total es justamente la corriente que tenemos en toda la sección transversal del conductor, ¿sí? No confundirse con la corriente que
en este caso le llamé I subíndice X, porque esa corriente I subíndice X es una corriente virtual, ¿sí?, que fue imaginaria justamente con las dimensiones que se encuentran, ¿verdad?, en la zona interna de, en este caso, del conductor. Entonces, vamos a ver aquí, entonces, esa corriente total está concentrada en la superficie del conductor, es decir, el máximo efecto esquina. ¿Cuál es el máximo efecto esquina? Pues justamente cuando toda la corriente se distribuye en toda la sección transversal de ese conductor. Entonces, en cualquier punto del circuito, ¿verdad?, en un campo magnético externo de radio Y, le vamos a llamar justamente esa radio Y, ¿sí?, la intensidad del mismo, ¿verdad?, que en este caso sería la intensidad de campo magnético H subíndice Y la densidad de flujo magnético, ¿verdad?, también en este caso, en ese radio Y externo, va a estar dada por estas ecuaciones. La primera de ellas sería igual a la corriente dividida sobre 2pi por justamente ese Y. ¿Cuál es ese Y? Justamente, vamos a esta figurita, yo puedo definir, en este caso, Y a justamente esta última trayectoria que yo tengo. Ese sería Y. Entonces, sus unidades siempre van a estar dadas en amperes por metro. Y como nosotros sabemos que a partir de la intensidad del campo, ¿verdad?, magnético, yo puedo determinar la densidad del flujo magnético, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar por μ. Y entonces, ¿verdad?, la densidad de flujo magnético es igual a μ por la intensidad de campo magnético. Entonces, sustituimos, ¿verdad?, o incorporamos simplemente μ0 a la ecuación que está arriba y nos quedará μ0 por I entre 2pi, ¿sí?, multiplicado por Y. Y las unidades, en este caso, siempre van a estar dadas en teslas. Permítanme un segundo. Entonces podemos definir lo que es el diferencial de flujo, que es justamente aquí, ese diferencial de flujo, encerrado en un anillo, ¿verdad?, de grosor dy, aquí lo vamos a ver en la figura, el anillo que vamos a considerar es justamente esta zona, ese famoso dy, ¿verdad?, en un punto, ¿verdad?, o el que existe entre un punto D1 y un punto D2. ¿Sí? Y entonces, para el caso de un conductor de 1 metro de largo, 1 metro largo de longitud, vamos a tener que ese diferencial de flujo va a ser igual al producto de la densidad de flujo magnético por ese diferencial de Y. Es decir, μ0 por I entre 2pi por Y por su diferencial de Y las unidades van a estar dadas en Webers por metro. Bien, entonces la corriente, como la corriente total que ya estuvimos viendo, ¿verdad?, figura, la corriente total está ahí, ¿sí? Entonces, pues como acabamos de ver en la figura, ¿verdad?, la corriente total dijimos que fluye por la superficie del conductor. Entonces, el diferencial del acoplamiento inductivo, que le estamos llamando d lambda, justamente está aquí, tiene la misma magnitud que el diferencial de flujo de phi. ¿Ok? Entonces, el diferencial, en este caso del acoplamiento inductivo, va a tener la misma magnitud que el diferencial de flujo. Y esto va a ser igual a la densidad de flujo magnético,
¿verdad? En la dirección Y por ese pequeño incremento que tenemos de Y. Y esto va a ser igual a μ0 por I entre 2pi por dy sería en Webers por metro. ¿Okay? De tal manera que en general el acoplamiento inductivo total, ¿verdad?, de la superficie del conductor en cualquier punto de 1 por unidad de longitud va a estar dado por justamente lambda externa y va a estar, en este caso, determinado por la integral desde R hasta D, vamos a ver en la figurita, ¿sí?, desde R, que es justamente la frontera donde termina el metal, y entonces se viene todo lo exterior, ¿verdad?, al metal, ¿verdad? ¿Ok? De la integral de ese famoso de la, ¿verdad? Entonces, si sustituimos, ¿verdad?, y si resolvemos la integral, nos quedaría μ0 sobre 2pi por I por logaritmo natural de la relación de D sobre R, y estas unidades estarán dadas en Webers por metro. Entonces, ya tenemos, en este caso, el acoplamiento inductivo interno y el acoplamiento inductivo externo. Entonces, si lo sumamos, ¿verdad?, en cualquier punto D, pues nos va a permitir, en este caso, evaluar la inductancia total del conductor, que le vamos a llamar L total por unidad de longitud. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar lambda interna más lambda externa, y esto va a ser igual a μ0 entre 2pi por I, que multiplica a 1/4 más el logaritmo natural de D entre R. ¿Okay? De ahí que nosotros podemos, en este caso, meter este 1/4 dentro de lo que es la función logarítmica, y nos quedaría μ0 entre 2pi por la corriente, por el logaritmo natural de la relación de D dividido por R, producto de E a la menos 1/4, y esto va a estar en unidades de Webers por metro. ¿Okay? Y entonces, la inductancia total o el efecto inductivo total va a ser la suma de, en este caso, el acoplamiento inductivo, ¿verdad?, interior más el acoplamiento inductivo exterior dividido entre la corriente. Entonces, si sustituimos, ¿verdad?, todo lo que ya teníamos, ¿verdad?, pues justamente esto nos va a quedar μ0 sobre 2pi, y como aquí tenemos corriente con esta corriente, ¿sí?, se anula, y nos quedaría simplemente μ0 entre 2pi, que multiplica el logaritmo natural de D entre RPG, y va a estar dada en unidades, ¿sí?, de Webers por metro. Entonces, prácticamente esta fórmula es la que nos va a interesar, porque al final de cuentas, en el circuito eléctrico equivalente de lo que es la línea de transmisión, lo que nos interesa es el efecto de la inductancia total. ¿Okay? Y justamente vamos a utilizar esa fórmula, donde RPG va a estar definido como E elevado a la menos 1/4. ¿Okay? Entonces, a ese valor de RPG, normalmente se le conoce como el radio promedio geométrico, por eso las siglas de RPG, radio promedio geométrico. Y este se puede considerar como el radio de un conductor ficticio, ¿verdad? Un radio que tuviéramos ahí, ¿verdad?, ficticio, que no tiene flujo interno, pero que con la misma inductancia que tiene el conductor físico de radio R. Entonces, RPG va a estar dado por el producto de R por E a la menos 1. Entonces, para hacer el cálculo, yo tendría que conocer el radio del conductor interior para poder determinar ese valor. No sé si tengan una pregunta hasta el momento. ¿Una pregunta? ¿Me puede repetir qué es RPG? Se le conoce a RPG como, en este caso, el radio promedio geométrico. Radio promedio geométrico. Y entonces, de hecho, si no se considera eso del radio promedio geométrico, inclusive puede salir un valor muy aproximado a lo que nosotros en este caso podríamos obtenerlo con otras fórmulas que aparecen en otros libros o en diferentes libros. Algo que es importante hacer mención y que no lo he dicho es que estas fórmulas que yo les estoy
mostrando y se están deduciendo aquí en clase, ¿verdad? Una sesión, como queramos llamarle, las podemos encontrar muy parecidas en varias referencias. ¿A qué voy? El valor exacto de R, de L y de C no existe. Todos son más o menos cálculos aproximados. Es decir, lo que nos va a dar son aproximaciones. Por esa razón, pues es importante que se considere ese detalle. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Profe dijo que L Sí. era la inductancia, el ¿Cuál, efecto perdón? de la inductancia, L. L es el efecto, inductivo. Ah, ok. L es el efecto inductivo total. Y en el efecto inductivo total incluye lo que es el flujo, ¿verdad? En este caso, el acoplamiento inductivo, ¿verdad? Que tenemos interno, más el acoplamiento inductivo externo. Y dividido entre la corriente. Justamente nos lleva a esta corriente. Ok, gracias. Sí, de nada. Bien, esto es única y exclusivamente para un conductor. ¿Okay? Esto que acabamos de determinar aquí es la fórmula única y exclusivamente aplicable a un conductor. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es algo similar, ¿verdad? Pero aplicado a dos conductores, porque esa es nuestra realidad. Cuando hacemos, en este caso, las conexiones, en realidad lo que nosotros utilizamos es un par de conductores. Y entonces, para hacer el análisis de forma más o menos similar, vamos a utilizar el esquema que se muestra ahí en la pantalla. Y pues ahora vamos a considerar un par de conductores. Esos conductores van a ser el conductor A, que es el que está del lado izquierdo, y el conductor B, que está del lado derecho. Considerando nuevamente que son de forma geométrica cilíndrica, además son sólidos, ¿verdad? Es decir, no son tubos, sino son sólidos, con radios iguales. Aquí en la figurita se ve que casi el radio de A es igual al radio de B, ¿sí? Y que van a tener también la misma longitud. Esta que parece ahí en realidad es una L. Entonces, radios iguales y longitudes iguales. Ajá. Y van a estar separados por una distancia D mayúscula. Nuevamente recordando, como se ve en la figura que está del lado derecho, ¿sí? Esa separación se toma a partir del centro de los conductores, ¿sí? Justamente como está en esta figura, bueno, se lo voy a volver a dibujar. Tenemos aquí los dos conductores. La separación es justamente considerando aquí a los centros de los conductores. ¿Okay? Es esta D. A menos de que se especifique, ¿sí? Pues nos pueden dar la separación entre estos dos espacios, es decir, el perfil que está del lado derecho de este conductor y el perfil del lado izquierdo de este conductor, aunque no es muy común. Entonces, las fórmulas están basadas justamente en este caso, es decir, la separación que existe entre los centros, como justamente se muestra en la figura que está en la parte derecha baja. ¿Ok? Eso es importante que se considere. Donde esa separación obviamente tiene que ser mayor que el radio de los conductores. Y también considerando que la corriente, ¿verdad?, que viaja en el sentido, ¿verdad?, de izquierda a derecha para el caso del conductor A, es exactamente la misma que la que viaja en el sentido de derecha a izquierda. Es decir, la corriente que está etiquetada como I subíndice B. Bien, y justamente entonces, como estamos viendo, en este caso la figurita, ¿verdad? Esta X que se ve aquí corresponde a esta X que está del lado derecho. Este punto que se ve en el conductor del lado derecho, ¿verdad?, de la figura izquierda, ¿sí?, lo podemos ver en el conductor derecho de la figura derecha. Eso significa que aquí, si fuese la corriente representada por un vector, significa que la corriente estaría entrando, ¿verdad?, hacia la pantalla, y por consiguiente, por regla de la mano derecha, entonces las líneas de flujo magnético llevan el sentido, ¿verdad?, horario.
o en el sentido que marcan las manecillas del reloj. Pero, como en el conductor del lado derecho, ¿verdad? Vemos un punto, entonces la corriente está saliendo de la pantalla. Si utilizamos nuevamente la regla de la mano derecha, vemos que el flujo o el sentido, en este caso las líneas de campo magnético, es en sentido antihorario, es decir, en sentido opuesto a las manecillas del reloj. ¿Okay? Entonces aquí se presenta un fenómeno bastante interesante, ¿verdad? Porque unas líneas, ¿verdad?, que van en un conductor, van en un sentido y las otras van en sentido opuesto, es decir, como que van chocando. Y eso es importante, en este caso, tener en consideración. Entonces, otra cosa que es importante aquí es que la corriente en el conductor A, vamos a llamar I subíndice A, ¿verdad?, es igual a menos la corriente que está en el conductor B. IA es igual a menos IB. ¿Qué significa esto? Que la magnitud de la corriente que aplicamos en el conductor A es la misma que en el conductor B, pero la dirección es opuesta. Ajá. Eso es lo que significa justamente lo que acabo de escribir ahí en color rojo. La corriente que está circulando en el conductor A es la misma en magnitud, ¿verdad? En el caso, en la corriente B, pero en este caso en sentido opuesto. Entonces el flujo magnético generado por un conductor, vemos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver el conductor que está, el conductor A, que es este, es el conductor A, y el del lado derecho es el conductor B, ¿verdad? Entonces vemos que el flujo generado, por ejemplo, por el conductor A, enlaza al flujo generado por el conductor B, ¿verdad? O bueno, imaginemos que no existen estas líneas. Si solamente tuviéramos el conductor A y físicamente el conductor B y no estuviese esta corriente, justamente esa palabra de enlazar quiere decir que las líneas que están en el conductor A alcanzan al conductor B. Y de manera similar, lo hace, en este caso, el conductor B sobre el conductor A. Entonces, el flujo total que enlaza al conductor A, por ejemplo, pues va a tener esas dos componentes. Una de ellas va a ser el flujo generado por el conductor A, ¿sí? Y el otro va a ser el flujo generado por el conductor B, el cual enlaza al conductor A. ¿Sí me explico? Yo sí voy entendiendo, profe. ¿Sí? ¿Los demás también? Sí. Sí, profe, sí. Sí, Bueno. Sí, profe. Efectivamente, como su compañero lo dice de forma personal, está bien. Entonces, como podemos ver aquí las figuritas, si los separamos un poquito más, ¿verdad? Los conductores, ¿por qué? Pues porque muchas veces lo que hacemos es, en este caso, poner un par de conductores muy cercanos, ¿verdad? O a veces ponemos el par de conductores más separados, ¿verdad? Bueno, creo que hasta antes de este curso, para ustedes no importaba si esos conductores estaban separados o alejados. Simplemente con que no hicieran cortocircuito era más que suficiente. Pero, ahora que estamos viendo el desarrollo de este curso, como se va dando, nos damos cuenta que el tenerlos muy cercanos nos va a producir un efecto muy diferente al tenerlos separados, ¿verdad? Eso espero que ya quede bien entendido y bien claro. Entonces, ¿sí? Para poder hacer el análisis vamos a separar un poquito más el conductor A, ¿verdad?, del conductor B. Aquí vamos a tener un caso para que se pueda, en este sentido, pues analizar de una manera pues más sencilla, o que se pueda visualizar de una mejor manera. Y en este caso vamos a ver, ¿sí?, qué es lo que pasa con otro punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente vamos a tener aquí el conductor A nuevamente, que es este que estoy señalando, ¿verdad? Y tenemos el conductor B. Entonces vemos que van a haber líneas de flujo magnético, que en este caso
enlazan al conductor B. ¿Sí? Pero a mí me interesaría saber cuál es, en este caso, el valor que se tiene justamente en un punto P que se encuentra lejano a ellos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que este conductor B va a tener líneas de flujo que ya aquí no están dibujadas, ¿verdad? Que van a ir en sentido antihorario, es decir, en contraflujo al que tenemos aquí. Las líneas, en este caso, van en sentido horario, es decir, llevan a este, y las rojas van en sentido opuesto. ¿Sí? Aquí va a ser un poco más complicado, mejor nos salimos de esa zona y tratamos de ver cuál es el efecto de ambas en este punto externo. ¿Ok? Entonces, aquí podremos determinar el valor del acoplamiento inductivo, ¿verdad? De los conductores A y B, justamente en el punto P, que está puesto ahí donde lo estoy señalizando. ¿Ok? Y después podemos analizar, ¿verdad? Ya que excitamos el conductor A, dejamos de excitarlo y ahora nos vamos con el conductor B. Ahora consideramos la corriente que fluye en el conductor B. Como vimos hace un rato, ¿verdad? Que la corriente, perdón, en el conductor A tenía aquí una X, es decir, el vector indicaba que la corriente va entrando al monitor y en el caso del B teníamos un puntito que va saliendo del conductor. Entonces, para el caso del B, justamente es ese que va saliendo la corriente del conductor, por lo tanto las líneas de flujo magnético van en sentido antihorario. Como se puede ver aquí, ¿sí? Van girando en sentido antihorario. Entonces, también estas líneas de flujo magnético van a alcanzar el conductor A, ¿verdad? Y como tenemos un punto, ¿verdad? Definido justamente fuera de la zona donde están los dos, como en el caso anterior, ¿verdad? Aunque no es exactamente el mismo punto, ¿verdad? Es un punto más alejado, lo que podemos hacer es una triangulación, ¿sí? Y vamos a tener aquí en esta triangulación vamos a tener tres separaciones. La distancia que hay entre el conductor A y el conductor B, la distancia que hay entre el conductor A y el punto P, y la distancia que hay entre el conductor B y el punto P. ¿Okay? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Permítame un momentito. Sufrí una desconexión. Entonces se van a preguntar, ¿qué es eso de lambda subíndice AAP? ¿Y qué es eso, en este caso, de lambda subíndice ABP? Bien, el primero de ellos, ¿sí? Que es lambda AAP, es el acoplamiento inductivo del campo magnético del conductor A con el conductor A en el punto P. Nuevamente, es el acoplamiento inductivo, ¿verdad? Del campo magnético del conductor A con el mismo conductor A en el punto P. Por esa razón tenemos justamente una línea recta, ahí se muestra. El otro, que sería lambda ABP, es el acoplamiento inductivo del campo magnético del conductor, aquí lo vamos a ver, conductor B, con el conductor A en el punto P. Entonces, si hacemos justamente estas ecuaciones que tenemos del lado izquierdo, podemos deducirlas nuevamente. En el caso de lambda AAP sería el acoplamiento inductivo del campo magnético del conductor A sobre el conductor A en el punto P. Aquí en este caso sería el acoplamiento inductivo del campo magnético, ¿verdad? Del conductor B con el conductor A en el punto P. Y es justamente la primera ecuación que tenemos, ¿verdad? Lo podemos ver. Entonces, lambda AP ¿qué sería?
Pues justamente el acoplamiento inductivo, ¿sí?, que tiene el conductor A en el punto P. Entonces vamos a desglosarlo. El acoplamiento inductivo que ejerce el conductor A en el punto P va a estar, en este caso, determinado por el acoplamiento inductivo del campo magnético del conductor A sobre el conductor A en el punto B, en el punto P, perdón, que es este, más el acoplamiento inductivo del campo magnético del conductor B sobre el conductor A, ¿verdad?, en el punto P. ¿Ok? Ahora, el acoplamiento magnético, ¿verdad?, en el punto P, debido al conductor B, va a estar de la misma manera o de manera similar al caso anterior, pero ahora lo que vamos a tener es el acoplamiento inductivo del campo magnético del conductor B sobre el mismo conductor B, y justamente medido en el punto P, más el acoplamiento inductivo, ¿verdad?, en el conductor A, con el conductor B en el punto P. Un poquito como trabalenguas, pero bueno. ¿Sí? Entonces, para que sea más fácil, bueno, pues aquí está. Entonces, por lo que vemos, prácticamente, se puede decir que aquí es más complicado, en este sentido, hacer la determinación de la inductancia. La capacitancia fue muy simple, ¿a poco no? Bueno, al menos yo así lo vi, fue muy sencillo, más sencillo. Para el caso de la inductancia, ¿sí?, fue o está siendo más complicado. Porque tenemos, ¿sí?, en este caso, dos fuentes generadoras de líneas de flujo o de campo magnético, ¿sí? Y tenemos que ver, en este caso, cómo es que influye una con respecto a la otra. ¿Ok? Entonces, las expresiones de los acoplamientos inductivos descritos, que son justamente los que están ahí, por unidad de longitud, ¿verdad? Porque recuerden que cuando les comenté que íbamos a hacer análisis, la longitud la íbamos a tomar de 1 metro para hacer, en este caso, el análisis de una manera más sencilla. Entonces, aquí están las fórmulas para poder calcular cada uno de esos parámetros de las fibras. Por ejemplo, el acoplamiento inductivo, ¿verdad?, del campo magnético del conductor A con el conductor A en el punto P, que es la primera ecuación, va a estar dada por μ0 entre 2pi por la corriente, por logaritmo natural, de la distancia que hay entre A y el punto P, dividido sobre el radio promedio geométrico, ¿verdad?, del conductor A. Recordando que RPG es el producto del radio de ese conductor multiplicado por E a la menos 1/4. Y las unidades van a estar dadas en Webers por metro. ¿Ok? El siguiente, que es el acoplamiento inductivo del campo magnético en el conductor B con el conductor A en el punto P, va a estar definido por la integral desde, en este caso, el valor de D hasta la distancia que hay entre el punto B y el punto P. Y entonces lo que se va a integrar es la densidad de flujo magnético, ¿verdad?, del campo magnético, para la redundancia, en el punto P, ¿sí?, debido al conductor B, por el diferencial, en este caso de P, para que pueda, en este caso, resolverse. Y esto nos va a dar como resultado menos μ0 sobre 2pi por la corriente, por logaritmo natural, de la distancia que hay entre el conductor B y el punto virtual P que elegimos, sobre, en este caso, D. Recordando que D es la separación entre los dos conductores tomada en los centros de los mismos. Y las unidades van a estar dadas en Webers por metro. ¿Ok? El siguiente, que sería, perdón, lambda subíndice BAP, corresponde al acoplamiento inductivo del campo magnético, ¿verdad?, del conductor A sobre el conductor B en el punto P. También va a ser en este caso la integral desde la separación de ambos conductores hasta la distancia que hay entre el conductor A y el punto P imaginario que pusimos, de, en este caso, la densidad de flujo magnético
¿verdad? Debido al conductor A en el punto P por diferencial de pi. Y esto va a ser igual a menos μ0 sobre 2pi por la corriente por logaritmo natural de la distancia que hay del conductor A al punto P dividido entre la distancia entre el par de conductores. Y esto va a estar en unidades de Weber por metro. Y la otra expresión, ¿verdad? Que sería lambda, su índice BBP, es el acoplamiento inductivo del campo magnético del conductor B, ¿sí? Con el conductor B, ¿verdad? En el punto P, este va a ser igual a μ0 entre 2pi por la corriente por logaritmo natural de la distancia que hay entre el conductor B y el punto P imaginario, dividido entre, en este caso, el radio promedio geométrico del conductor B. Nuevamente, la ecuación del radio el radio promedio geométrico es igual a R multiplicado por E a la menos un cuarto. ¿Okay? Entonces son las fórmulas que en este caso involucra ese análisis minucioso de la interacción de los campos magnéticos debidos a los dos conductores. Si nosotros tuviéramos solamente la generación de un campo magnético en uno de ellos, sería más fácil, pero desafortunadamente esa no es nuestra realidad. La realidad es que se tiene en los dos conductores. Entonces, podemos decir que el acoplamiento inductivo total, ¿sí? Que vamos a poner en el punto P, sería lambda subíndice P, es la suma algebraica de, en este caso, el acoplamiento inductivo en el conductor, ¿verdad? Que ejerce el conductor A en el punto P, más el acoplamiento inductivo que ejerce el conductor B sobre el punto P. Entonces, pues sabemos que cada uno de estas ya está incluido, en este caso, lo que acabamos de describir hace un momento, es justamente las ecuaciones que están en la pantalla, ¿sí? Que están aquí ya descritas, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es, pues, en este caso, las multiplicaciones de los resultados, porque lo que nos van a quedar es en términos logarítmicos. Y esto nos quedaría entonces que el acoplamiento inductivo total del sistema sería μ0 entre 2pi por la corriente por el logaritmo natural de cada uno de los términos asociados a lo que acabamos de ver. Las unidades van a estar dadas en Webers por metro. De tal manera que si entonces empezamos, ¿sí?, a reducir todo esto, vamos a ver que el acoplamiento inductivo total del sistema en el punto P va a estar dado por μ0 entre 2pi por la corriente por el logaritmo natural de d al cuadrado dividido entre el producto de RPGA, es decir, el radio promedio geométrico del conductor A, multiplicado por radio promedio geométrico del conductor B. Y esto va a estar dado en unidades de Webers por metro. ¿Ok? Bien, entonces, si los conductores tienen el mismo radio, es decir, que RA es igual a RB, y lo denotamos como si fuese simplemente R, que es lo que estoy diciendo, que en este caso, R subíndice A es igual a R subíndice B, y esto es igual con R, entonces la fórmula, ¿verdad?, del acoplamiento inductivo se reduce a simplemente μ0 sobre 2pi por la corriente por el logaritmo natural de la separación entre los conductores dividido entre el radio promedio, ¿verdad?, radio promedio geométrico de los conductores. Pero en este caso, pues como los conductores tienen el mismo radio, pues esto se simplifica. Y las unidades siguen siendo Webers por metro. ¿Okay? De tal manera que entonces la inductancia es la relación del flujo sobre la corriente que lo produce. Entonces la corriente que estaba aquí en esta ecuación, con esta corriente se va, y simplemente me queda μ0 entre 2pi por logaritmo natural de d sobre RPG. Nuevamente, donde d, recuerden que es, en este caso, la separación que hay entre los dos conductores. Obviamente, en este caso, entre centros. ¿Ok? Este sería d. ¿Vale? Y entonces esta fórmula, pues es prácticamente la que podemos utilizar para justamente hacer los cálculos de la inductancia total. ¿Verdad? Tenemos la inductancia total para un par de conductores con radio idéntico. ¿Okay? Y algo que es importante ver son las unidades. Está dada,
¿verdad? En henries por metro. Entonces, esto significa que son parámetros por unidad de longitud. Y para el caso en el que los radios de los conductores RA sea diferente a RB, entonces tenemos que, está marcado, ¿verdad? La inductancia total en el punto P va a ser igual a μ0 entre 2pi por la corriente por la memoria natural de la separación de ellos elevados al cuadrado, dividido entre el producto de el radio promedio geométrico del conductor A multiplicado por el radio promedio geométrico del conductor B en Webers por metro. ¿Okay? Y si obtenemos nuevamente la inductancia, es justamente la última ecuación que tenemos aquí, va a ser la relación del flujo magnético, que se genere sobre la corriente que esta produzca. Y nuevamente, como tenemos corriente en el numerador, corriente en el denominador, entonces nos quedaría simplemente μ0 entre 2pi por el logaritmo natural de la separación de los conductores elevados al cuadrado dividido entre RPGA, el radio promedio geométrico del conductor A, multiplicado por el radio promedio geométrico del conductor. Y esta sería, pues, la segunda ecuación que nos podría servir para el diseño. Cuando tenemos, por ejemplo, conductores de diferentes radios o diámetros. Entonces, como podemos ver de este análisis que acabamos de hacer, ¿verdad? Pareciera ser que cuando nosotros estamos en los laboratorios y nos dejan armar circuitos, ¿verdad? En la clase teórica, y nos dicen, ¿saben qué, muchachos? Van a armar esto, jóvenes, y lo van a llevar al laboratorio. Ustedes lo primero que hacen es agarrar cualquier alambre, ¿verdad? Que se encuentre por ahí en su caja de herramientas. Y bueno, si entonces su circuito cumple con ser una línea de transmisión, importa mucho, en este caso, el calibre, el radio o diámetro de los conductores, ¿verdad? Vemos las fórmulas que se hacen un poquito más extensivas, más extensas, cuando el radio de los conductores son diferentes. Entonces, eso nos hace pensar que si queremos facilitarnos un poco, ¿verdad?, el análisis y reducir un poco los efectos, ¿verdad?, de, en este caso, la inductancia y la capacitancia, nos conviene mejor utilizar siempre conductores que tengan el mismo radio o el mismo diámetro, es decir, del mismo calibre, ya sea 22, 20 o 18, el que ustedes utilicen. ¿Ok? Para que no tengamos más complejidad al utilizar pues uno más de mayor calibre que otro, ¿sí? Es decir, por ejemplo 22 y que está 18, ¿sí? Nos conviene entonces que utilicen el mismo calibre. ¿Okay? Ya por último, entonces, si nosotros hemos determinado en la línea bifilar, porque no hay que olvidar que lo que estamos haciendo es el análisis de la línea bifilar, ya determinamos en la sesión pasada C y en esta sesión L, entonces nosotros podemos determinar la impedancia. Y la impedancia, justamente, el par de conductores sería la relación de L sobre C, y a lo que resulte le tendríamos que sacar la raíz cuadrada. Entonces, para no poner aquí todas las fórmulas, ¿verdad?, es decir, igual a toda la fórmula que nos salió ahorita de L y todas las fórmulas de C, simplemente en los problemas que lleguemos a hacer, ¿verdad?, lo que vamos a hacer es calcular o determinar el valor de L, el valor de C, y una vez que lo tengamos, podríamos determinar el valor de la impedancia, ¿sí?, en este caso, de la línea bifilar. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Yo voy bien, profe. ¿Todo bien? Sí, profe. Solamente Bueno. Profe, un poco confuso con el trabalenguas, pero fuera de eso, todo está bien. Por ahí su compañera decía algo que no alcancé a escuchar.
No, profe, yo no tengo ninguna duda. Ok, bueno, nuevamente. Bueno, yo no sé ustedes cómo lo estén digiriendo, pero la realidad es que todo esto que se está analizando no es para pasar este curso. Yo al menos así lo veo. Sino es para tenerlo siempre presente, porque más adelante, y no más adelante, de hecho, desde más atrás, ustedes ya hacían conexiones. Nuevamente, línea de transmisión no solamente se aplica a que, sí la voy a ocupar en comunicaciones, no. Recuerden que se considera una línea de transmisión cuando tenemos justamente, ¿verdad?, un bloque que le estamos llamando receptor, que puede ser la carga, y otro bloque, ¿verdad?, con el cual se conecta a través de un par de conductores y que es el generador o transmisor. ¿Sí? Que nuevamente estos par de conductores, si cumplen con la característica que vimos en las primeras sesiones, podremos considerarlo como línea de transmisión. Y el transmisor puede ser nuevamente la salida de un generador de funciones, la salida de cualquier dispositivo electrónico o sistema, es un transistor, un operacional, ¿verdad?, un resistor, un inductor, un capacitor, lo que sea. Y del otro lado, en el receptor, igual puede ser la entrada de un operacional, de un transistor, ¿verdad?, inclusive con puertas digitales. ¿Ok? No hay que olvidarnos, porque muchas veces pensamos de que la tecnología digital de esto ya no se aplica a esta teoría tan vieja, ¿no? Pues se aplica y muchísimo. En el transporte de señales digitales se tiene una gran cantidad de problemas, sobre todo porque hablamos de tasas de transmisión muy altas, es decir, de frecuencias altas. Entonces, la línea de transmisión, ¿verdad?, aplica justamente el concepto a ese tipo de conductores, ¿sí? Y por consiguiente, este comentario lo hago en el sentido de que esto traten de estudiarlo y entenderlo, ¿sí?, y que se les quede para siempre. ¿Por qué? Pues porque independientemente de las asignaturas que vienen los siguientes semestres, ¿verdad?, no importa las que vengan, ¿sí?, algunas que van a ser bastantes atractivas para nosotros, algunas tal vez no tanto. Cuando ustedes, esperemos que así sea, ¿verdad?, lleguen al final del 9º semestre y se titulen y se vayan fuera de la escuela a desarrollar o a ejercerse, en ese caso, una vida profesional, ¿sí?, tengan presente todo esto, porque finalmente con esto es con lo que se van a defender afuera. ¿Ok? Es decir, no solamente van a ser ingenieros el día que se titulen, al contrario, a partir del momento en que ustedes se titulen, ya van a tener, esperemos que tengan, en este caso, ese título, y por consiguiente, ese título, pues hay que respaldarlo con el conocimiento que se les está dando en las aulas. Bueno, ahora es en sus casas, ¿verdad? Ya llegó el conocimiento hasta sus casas. Pero, no, vuelvo a insistir, por lo que, al menos por lo que yo alcanzo a percibir, ¿sí?, del análisis de todo esto, y que a mí me gusta justamente esto de la teoría de la línea de transmisión, es que es aplicable a todo, ¿sí? Y aunque digan, es que yo voy a ser ingeniero de diseño digital, pues igual te va a tocar tener que analizar, en este caso, ¿sí?, las conexiones como líneas de transmisión. ¿Ok? Entonces, ténganlo bastante presente y créanme que vale la pena estudiarlo. Les va a servir muchísimo. Y no porque yo dé este curso, sino porque la realidad es que tiene mucha información y a pesar de que las ecuaciones se ven sencillas, ¿verdad? Y como dice su compañero, pues nada más los trabalenguas que están aquí, efectivamente, ¿no? Pero fuera de ahí las ecuaciones son sencillas, ¿sí? Y claro, yo no les digo que se las tienen que aprender como rezos, pero sí digerir y ver qué términos son los que las involucran, pues para que en un momento dado ustedes tengan una idea de lo que quiere representar. ¿Ok? Eso Ok, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún otro comentario. No, profe, muchas gracias. De nada, entonces hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Que tengan buena tarde. igualmente. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Igualmente. Gracias, profe. Sale, pues. Gracias. Gracias, profe. De nada, Hasta luego. cuídense mucho. Dale, profe, gracias. Hasta luego.